from Anonymous 41. Saludos a todas y a todos. Como habéis podido ver, en el mundo ocurren una gran cantidad de cosas, tantas que resulta imposible tener acceso a todas ellas de primera mano. Y ahí están los medios de comunicación para contárnoslas. Con la irrupción y el desarrollo de Internet y las redes sociales, cada vez son más los canales a través de los que nos informamos. Y en este ecosistema mediático, los medios de comunicación siguen teniendo un papel muy relevante en el acceso a la información. Por eso, es importante conocer cómo construyen la realidad, qué se nos cuenta y cómo se nos cuenta, qué elementos influyen en cómo se enfocan las noticias y en cómo las percibimos, y si realmente existe la objetividad. Uno de los primeros conceptos en los que nos hemos de fijar es en el de mediación periodística. Este es el proceso mediante el cual los medios de comunicación interpretan y presentan la información. Y es fundamental porque influye en cómo comprendemos el mundo. Los medios actúan como intermediarios entre los hechos, entre aquello que ha sucedido o está sucediendo, y la audiencia, seleccionando qué información se da y cómo se presenta. Así, los y las periodistas construyen un relato, una versión de la realidad que el público consume. Esta construcción es un proceso activo y dinámico, que tiene un impacto profundo en cómo entendemos el mundo. La relevancia de este proceso radica en su capacidad para conformar la opinión pública y fomentar la participación ciudadana. Por eso, es esencial entenderlo y tenerlo en cuenta. Los medios son una ventana al mundo, pero mediada por diferentes cuestiones, como la selección de hechos que se cuentan, la relevancia que se otorga a la noticia y su tratamiento o enfoque, el denominado framing. Y esto nos lleva al concepto de objetividad. La objetividad es un ideal que los periodistas buscan alcanzar al presentar los hechos de manera imparcial y sin sesgo, lo cual es prácticamente imposible de lograr. Todos y todas tenemos percepciones y contextos que influyen en cómo interpretamos y presentamos la información, y también en cómo la percibimos y procesamos como público. La selección informativa es un proceso clave aquí. Los medios deciden qué eventos son dignos de ser noticia, basándose en criterios como la actualidad, la proximidad, la relevancia y el interés para la sociedad. Estos criterios ayudan a determinar qué información es importante para la audiencia, pero también pueden introducir sesgos, ya que la elección de qué incluir y qué omitir influye en la percepción pública. En este proceso, las fuentes informativas de calidad y la verificación de las informaciones son cruciales para la credibilidad de aquello que se nos cuenta. ¿Y cuáles son esas fuentes? Las fuentes oficiales, como gobiernos, instituciones y organizaciones, que pueden proporcionar información autorizada, pero a veces pueden tener sus propias agendas e intereses. Las fuentes no oficiales, como los expertos, ofrecen perspectivas valiosas y diversas, aunque también pueden tener sus propios sesgos. Las fuentes testimoniales aportan relatos de primera mano, que humanizan las noticias, pero también tienen sus sesgos. Y las fuentes documentales, como informes, estadísticas y estudios, que proporcionan datos contextuales y verificables. En el proceso de construcción de la información, es esencial considerar qué fuentes se utilizan y qué relevancia se le da a cada una de ellas. Veamos ahora un ejemplo de la importancia de cómo se nos transmite la información. Mirad estas 4 imágenes. Es la misma noticia, pero contada en medios diferentes. ¿Ves las diferencias, verdad? Los titulares, las imágenes, las palabras y expresiones que se emplean. Por ello, es fundamental desarrollar nuestra capacidad crítica y tener en cuenta todas estas cuestiones para entender cómo el periodismo construye la realidad y cómo la percibimos e interpretamos. Esperamos que os haya gustado este vídeo y que os haga conscientes de la importancia de reflexionar sobre las noticias que vemos, escuchamos y leemos. ¡Hasta pronto!